En esta ocasión vamos a hablar sobre la medición de la saturación periférica de oxígeno y sobre la oximetría de pulso. Si bien la oximetría de pulso o pulsioximetría ha sido definida como una prueba indolora y no invasiva, la misma que mide el nivel de saturación de oxígeno o los niveles de oxígeno en la sangre. Esta puede detectar rápidamente incluso pequeños cambios en la eficiencia con la que se transporta el oxígeno a las extremidades más alejadas del corazón, incluyendo las piernas y los brazos. Y se considera que un paciente no tiene problemas pulmonares cuando esta concentración está entre el 95 y 99%. Aquí participa la ley de Beer, la cual relaciona la intensidad de la luz que atraviesa una solución con la concentración de solutos en dispersión en ella. Tal y como se observa en la imagen, los dos principios que rigen en su actividad son la absorción de la luz para las dos longitudes del oxímetro y no es la misma en el caso de la hemoglobina oxigenada que en la de la hemoglobina reducida. Y la segunda ley es que la absorción de las longitudes de onda cuenta con un componente pulsátil que resulta del volumen fluctuante de la sangre arterial entre la fuente y el detector. En pocas palabras y en términos más simples, un oxímetro tiene unos LED que emiten una luz roja con una longitud de onda de 660 nanómetros y una luz infrarroja con una longitud de onda de 940 nanómetros. El motivo es que la sangre oxigenada absorbe la radiación infrarroja y la sangre desoxigenada absorbe la luz roja. En la parte inferior del oxímetro hay un fotodiodo que recibe la luz no absorbida y así se puede estimar de forma indirecta el nivel de oxígeno en sangre. Para una mejor explicación, basémonos en esta imagen. Aquí se puede observar un diagrama esquemático de la absorbancia de luz por un oxímetro de pulso. En una persona con buena función cardíaca, la aparición de la sistólica cardíaca como se detona en el inicio del complejo QRS. Esta coincide con el inicio en el aumento del volumen sanguíneo arterial. Aquí la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida en el compartimento arterial también sube y baja con la sístole y la diástole respectivamente, debido al aumento y disminución del volumen sanguíneo. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta algunas limitaciones. Tanto la presencia de metahemoglobina determina una disminución errónea de la lectura cuando la saturación real está por encima de 85% y arroja resultados falsamente elevados si la verdadera saturación está por debajo de este porcentaje. Aquí las variaciones de la intensidad de la luz ambiente pueden afectar las lecturas, por tanto es lícito cubrir los sensores con un campo opaco. Existen otros factores tales como el frío y los agentes vasoconstrictores tales como la efedrina, los cuales van a alterar las lecturas de los oxímetros. Entre los fármacos que pueden generar metahemoglobina, por ende afectar los resultados, como dije anteriormente, van a estar presentes la procaína, la nitroglicerina, la fenacetina y la primaquina y las sulfonamidas. Dentro del monitoreo de la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta, aquí vamos a hablar sobre una caída de volumen minuto produce una disminución de la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta, ya que el organismo carece de un mecanismo rápido de hemoglobina o su saturación, y esto involucra que los tejidos aumenten la extracción de oxígeno. A su vez, ellos determinan una disminución de la saturación de oxígeno y lo que parece ser una correlación estrecha entre el volumen minuto y la saturación de oxígeno. En realidad no lo es. Aquí se han descrito dos factores, un mesurable y uno no mesurable. Dentro de los factores mesurables, y como lo dije anteriormente, son 5 los factores mesurables en el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Tenemos la concentración de hemoglobina, la saturación de la hemoglobina, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno y la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Y dentro de los factores no mesurables, este factor se centra en la distribución de la perfusión. Aquí la medición de la saturación de oxígeno en sangre venosa exige la colocación de un catéter de Swan-Ganz, tal y como se observa en la imagen. Este catéter es colocado en la arteria pulmonar, motivo por el cual esta práctica no es aplicable en intervenciones quirúrgicas de baja complejidad. En estos catéteres, la quinta vía está constituida por haces de fibrillas ópticas, unas emisoras
y otras detectoras de un haz de luz de longitud de onda cambiante, las mismas que permiten discriminar la hemoglobina oxidada en la hemoglobina reducida por medio del integrador electrónico externo. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a hablar acerca de la mezcla gaseosa aspirada y su monitoreo. Bueno, para su monitoreo vamos a tratar tres temas principalmente, que va a ser la oximetría de línea, la capnografía y también el capnograma. Iniciando con la oximetría de línea, vamos a tener que es un método de monitoreo utilizado para la cuantificación de la provisión y de la captación del oxígeno en el paciente a tiempo real, es decir, en cada ciclo respiratorio. También vamos a tener que presentar una gran utilidad clínica debido a que es un método no invasivo y de fácil acceso, que nos va a proporcionar una respuesta rápida y también presenta un periodo de latencia corto. Además, va a tener una gran sensibilidad a cambios en concentraciones de oxígeno, incluso si estas son pequeñas. También permite la evaluación de la mezcla inspirada y de la mezcla expirada y nos permite inferir en la captación de oxígeno. Algunos datos que nos brinda la oximetría de línea, vamos a tener la FiO2, que es este valor de acá. Bueno, la fracción inspiratoria de oxígeno va a ser básicamente la expresión del porcentaje de oxígeno que va a llegar a la boca del paciente después de la inspiración. Otro valor que nos va a proporcionar es la EPO2, que va a ser la presión del oxígeno después de la expiración. Bueno, esto básicamente va a expresar el porcentaje de oxígeno que permanece en los alvéolos después de la expiración. Y un tercer valor que nos va a proporcionar la oximetría de línea va a ser la Phi menos la FO2, que o sea, es la fracción inspiratoria de oxígeno menos la presión de oxígeno después de la expiración. Este básicamente va a expresar la captación que hubo de oxígeno en el organismo. Esto quiere decir qué proporción de oxígeno fue utilizado por las células. Ya. Siguiendo con la capnografía, tenemos que va a ser la medición continua y no invasiva del anhídrido carbónico, que va a ser derivado del metabolismo celular y que va a ser convertido en dióxido de carbono gracias a la acción de la anidrasa carbónica. Este método diagnóstico va a tener una importancia sustancial debido a que nos permite evaluar tres sistemas que son indispensables para el funcionamiento del organismo, que va a ser el metabolismo, también va a ser la respiración y la circulación. Bueno, sabemos que la producción del anhídrido carbónico por parte del organismo va a ser fija y también su cantidad va a depender de las condiciones del paciente, en este caso de su estado metabólico y de su masa corporal, mientras que su transferencia y su eliminación va a depender de la ventilación y de la perfusión y de que estas funcionen de manera adecuada. Ya. Para la medición del anhídrido carbónico expirado, van a ser útiles algunas técnicas como es el capnómetro de flujo lateral y el capnómetro de flujo principal. La diferencia entre estos dos es que los sensores van a estar, en el caso del capnómetro de flujo lateral, van a estar ubicados en el monitor, mientras que en el capnómetro de flujo principal van a estar ubicados en la vía aérea. Además que el capnómetro de flujo principal ha disminuido como que su frecuencia de utilización debido a que su calibración suele ser complicada y requiere de una frecuente calibración por parte del equipo médico. Bueno, ¿cómo funcionan ambos capnómetros? Mediante la emisión de una haz infrarrojo que va básicamente
a ser absorbida por una muestra gaseosa. Y posteriormente en esto se va a basar su funcionamiento, en que posteriormente la intensidad de esta luz producida en la mezcla gaseosa va a darnos el valor de dióxido de carbono expirado. Bueno, hay que también en este punto saber diferenciar entre qué es la capnografía y qué es la capnometría. La capnometría nos va a arrojar simplemente un valor numérico, como por ejemplo en el caso de aquí, como vemos en esta imagen, que aquí nos está expresando la presión del dióxido de carbono después de la expiración y también la presión inspiratoria del dióxido de carbono, mientras que la capnografía nos va a proporcionar un registro gráfico de las concentraciones del dióxido de carbono expiradas. Como les decía, el capnograma va a ser el registro gráfico del CO2 expirado. Para poder comprender de manera adecuada la curva capnográfica, vamos a desglosar cada segmento y también vamos a decir todas las fases que se van a encontrar en un capnograma. Ya, también es importante destacar que la recta vertical va a estar representando la presión del dióxido de carbono expresado en milímetros de mercurio, mientras que el eje horizontal va a estar expresando el tiempo en segundos. También es útil conocer que la presión expiratoria del dióxido de carbono es normal, de 35 a 45 milímetros de mercurio, y que guarda una estrecha relación con el porcentaje de dióxido de carbono en la gasometría arterial. Ya. Bueno, ahora sí, continuando, la fase 1 va a ser una fase basal, en la cual los valores suelen estar en cero, debido a que no existe una eliminación de dióxido de carbono, debido a que en el momento de registrarse esta fase, el paciente se encuentra en la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, así que va a ser esta fase de aquí. La siguiente fase es la fase 2. Bueno, la fase 2 va a tener dos segmentos. Un primer segmento que nos va a expresar un porcentaje de dióxido de carbono restante del ciclo respiratorio anterior, que va a estar dado por una curva ascendente súbita, y un segundo segmento que va a representar el dióxido de carbono que en cambio ha estado en las vías aéreas cortas. Una fase 3 tenemos después, que también va a ser conocida como la meseta alveolar. Ya, esta parte simplemente va a expresar el porcentaje de dióxido de carbono que es expulsado exclusivamente desde los alveolos. Y bueno, en ciertas bibliografías también describen una cuarta fase, que en esta básicamente se va a expresar el inicio de la nueva inspiración. Bueno, y así continúa la curva capnográfica. Bueno, aquí haciendo un repaso de lo que ya vimos del capnograma, entonces vamos a tener que una curva capnográfica normal sería algo así.
Ya, y dicho de otra manera, para poder delimitar mejor las fases de la capnografía, vamos a tener que la fase basal se va a encontrar desde el punto A hasta el punto B. Ya, esta va a ser la fase 1, que como decíamos es una etapa basal, cuyos valores son de 0, porque no existe eliminación de dióxido de carbono. Bueno, esta etapa vamos también a representar la inspiración, que va a ser básicamente esto. Ya. Del punto B al punto C va a ser la fase 2. Y todo este segmento va a transcurrir durante la expiración. Como ya dijimos, también desde el punto C hasta el punto D va a ser la fase 3, que va a ser la meseta alveolar, y que, recordando, es la expulsión de dióxido de carbono exclusivamente desde los alveolos. Y desde el punto D hasta el punto E va a ser la fase 4, que de nuevo es una nueva inspiración, y así continúa. Bueno, aquí también es importante mencionar la utilidad clínica del capnograma, debido a que primero nos permite saber si hay un correcto funcionamiento cardiopulmonar en el paciente y si pueden existir otro tipo de alteraciones. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de curvas capnográficas que están alterados. Bueno, uno es el patrón en aleta de tiburón, que viene a ser un patrón así. Ya, aquí como importante vamos a ver un aplaneamiento de la fase 2, y también vamos a ver que la fase 1 se encuentra disminuida de tamaño en relación a la fase 3, a la fase 2 y 3. Bueno, este patrón va a ser típico de la broncoconstricción y se van a ver en cierto tipo de patologías infecciosas y también en tipos de descompensaciones de enfermedades crónicas, como por ejemplo la EPOC. Hay otro patrón que también se llama el patrón empírico. Va a ser más o menos así. Ya, en este igual también vamos a ver, en cambio existe una fase 1, es decir, una fase basal que está corta y una fase expiratoria que está larga. Ya, estos se van a ver en distintas patologías, como por ejemplo edema agudo de pulmón. También se puede ver en insuficiencia cardíaca descompensada. Y también hay un patrón que se llama la curva de Curare. Más o menos va a ser así. Ya. Y este patrón se observa por lo general en pacientes cuando ya recuperan correctamente la función neurovascular posterior a estar sometidos a anestesia. Bueno, y por último, cabe destacar la importancia de la capnografía, debido a que es un método diagnóstico no invasivo, también que arroja resultados rápidos y que nos permite evaluar de manera rápida la función cardiorrespiratoria del paciente, y también nos proporciona un indicio de la existencia de alguna otra alteración en el paciente. Aquí podemos ver cómo se vería en un monitor. Este es el capnograma. Aquí también podemos ver otros parámetros importantes, como es la oximetría de pulso, el electrocardiograma, la temperatura, la presión arterial media y la presión arterial. Aquí también tenemos la capnometría, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Bueno, eso es todo. Gracias.
Bien, a continuación detallaremos sobre lo que sería la monitorización de la actividad eléctrica del corazón y por qué esto es importante. La monitorización de la actividad eléctrica en el corazón es muy importante ya que nos va a ayudar a diagnosticar 3 sucesos en el paciente, ¿sí? Estos 3 sucesos que nosotros vamos a visualizar en nuestro paciente van a ser, que estaría presentando, serían arritmias, serían bloqueos de conducción y lo que serían isquemias. Viendo que vamos a diagnosticar 3 procesos importantes patológicos del corazón de nuestro paciente con la monitorización eléctrica del corazón, va a ser muy importante que sepamos cómo se debe realizar esa monitorización, ¿sí? Para ello nosotros debemos recordar un poco de bases. Entonces vamos a hablar de los electrodos. Cuando nosotros hablamos de los electrodos que vamos a colocar en el corazón, viene a nuestra memoria lo que sería el triángulo de Einthoven. Como nosotros para la colocación del triángulo de Einthoven vamos a colocar 3 electrodos, uno en el brazo derecho, otro en el izquierdo y otro en la pierna izquierda, ¿sí? Entonces respectivamente sería ABL, ABR y en la pierna izquierda ABF. También vamos a tener nosotros otro electrodo que colocamos en la pierna derecha, que ese es el electrodo que permite hacer tierra, lo que va a ayudar a que haya menos interferencias, ¿sí? Estos serían los 4 electrodos que nosotros vamos a colocar en lo que sería en nuestro paciente, lo que es el triángulo de Einthoven. Al colocar nuestros electrodos, nosotros vamos a tener las derivaciones bipolares. Vamos a formar lo que sería D1, D2 y D3, en conjuntamente con los electrodos colocados anteriormente. Como mencionamos, el que se coloca en la pierna derecha no se menciona porque no tiene intervención, sino que es para que evitar interferencias en lo que sería la visualización de las ondas eléctricas que nosotros vamos a visualizar al visualizar estas derivaciones, ¿sí? Nosotros, como sabemos, cuando hacemos un electrocardiograma normalmente, sabemos que no solo tenemos estas 3 derivaciones, de 1, de 2, de 3. Aparte de eso, nosotros tenemos las derivaciones precordiales, las 12 derivaciones precordiales. Sí, estas 12 derivaciones forman lo que se le denomina las derivaciones múltiples. Con esto es que nos ayuda a identificar correctamente todos los procesos patológicos que les detallé anteriormente, es decir, las isquemias, es decir, las arritmias y los bloqueos. Cuando nosotros tenemos en nuestro paciente solamente estas 3 derivaciones, solo formando con lo que sería el triángulo de Einthoven, nosotros solo lo que vamos a poder visualizar concretamente y de forma exacta, lo más acercado, va a ser las arritmias, ¿sí? Nosotros cuando no tenemos las derivaciones precordiales y al colocar solo de esta manera los electrodos, solo podríamos ver arritmias. Cuando colocamos las precordiales podemos ver muy bien bloqueos y las isquemias, que es algo muy importante visualizar en nuestro paciente. Por ello, nosotros cuando colocamos estas derivaciones múltiples, podemos observar que isquemia de la coronaria izquierda, isquemia de la coronaria derecha. Por decir, en la isquemia de la coronaria derecha, vamos a ver que se encuentra una onda patológica en el segmento ST de la derivación de 2, de 3 y ABF. Ahí sabemos que nosotros existe una isquemia de la coronaria derecha, ¿sí? Cuando existe una isquemia de la coronaria izquierda, vamos igual a ver una onda patológica en el segmento ST, en lo que serían las derivaciones B4 y B6, ¿sí? Y así con las demás derivaciones que nos van a orientar si alguna cara del corazón se encuentra con algún compromiso, ¿sí? Entonces es por ello que se detalla la literatura que el uso de las derivaciones múltiples es la forma más exacta y recomendada que nosotros tenemos para lo que sería el diagnóstico de procesos patológicos en el corazón. Pero, aquí hay un pero y ese es un pero muy grande. Es decir, que nosotros cuando vamos a realizar está el paciente en quirófano, no vamos a poder ponerle todas las derivaciones de la B1, B2, B3, las 12 derivaciones, no vamos a poder poner porque estas derivaciones en el paciente, cuando se encuentra en quirófano, con el electrocauterio y demás instrumentos que se encuentran en el quirófano normalmente, sirve para la estabilización del paciente, van a formar interferencia. Y por ello es que siempre lo más común que nosotros vamos a tener en un quirófano van a ser solo estos tres cables, con estos 3 electrodos para formar el triángulo de Einthoven. Entonces nosotros nos preguntamos, si nosotros solo vamos a tener estos 3 cables y la literatura nos recomienda que para nosotros identificar lo que sería las isquemias, utilizamos las derivaciones múltiples, ¿qué podemos hacer aquí? Y aquí
hay una excepción o un detalle muy importante, ¿sí? Nosotros cuando tenemos estas derivaciones podemos utilizar, no las derivaciones múltiples, pero podemos utilizar las derivaciones modificadas, que ya no va a ser necesario los vectores, las precordiales, las derivaciones precordiales ya no van a ser necesarias, porque vamos a tener que con estos tres cables podemos llegar a formar lo que serían las derivaciones modificadas que pueden ser utilizadas en lo que sería un paciente que se encuentra en el quirófano, que no va a existir ninguna otra complicación y con las cuales nosotros podríamos de igual manera que con las derivaciones múltiples identificar isquemias, ¿sí? Con las derivaciones modificadas, que ya posteriormente detallaremos lo que serían las derivaciones modificadas un poco más a fondo para que puedan entender cómo se realizan estas derivaciones y cómo diagnosticarlas y qué se va a diagnosticar en las mismas. A continuación vamos a hablar otro subtema muy importante antes de ahondar en lo que serían las derivaciones modificadas. El tema de relevancia vamos a tener la interfaz electrodo-paciente. Esta interfaz va a ser muy importante tener en cuenta porque aquí van a hablar de las interferencias que nosotros vamos a tener en cuanto a los electrodos y a nuestro paciente, ¿sí? Por ello, y si nosotros no tenemos en cuenta esto, nosotros vamos a tener unas ondas erróneas y por ende una lectura errónea en cuanto a la monitorización de nuestro paciente. Antes que nada, antes de tener en cuenta las interferencias, nosotros tenemos que recordar que al paciente para colocarle los electrodos vamos a limpiarlo con una gasa llena de alcohol y logramos a frotar hasta que se produzca cierto enrojecimiento en la piel, ¿sí? También tener en cuenta que las ondas que se producen va a ser de 0,5 a 2 milivoltios y es por ello que es importante el buen contacto de las derivaciones con la piel, ¿sí? Entonces, primero empezaríamos con las interferencias relativas del paciente. Estas interferencias abarcan cualquier movimiento del cuerpo que pueda influir en un cambio de la lectura de la onda del corazón. Por ejemplo, los temblores musculares. Cuando el paciente empieza a darle un temblor muscular, se puede relacionar en la lectura de ondas con una fibrilación auricular, ¿sí? O cuando nosotros realizamos en el paciente una maniobra de Trendelenburg, o el paciente se encuentra acostado de cúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? Podemos aquí presenciar una desviación del eje cardíaco. Por ende, nosotros pensaríamos que aquí tiene un crecimiento ventricular o nos daría la idea de esto, pero sería erróneo, porque vemos que es consecuencia de la posición del paciente, las interferencias relativas del paciente, ¿sí? Luego nosotros vamos a tener las interferencias relativas de los equipos, ¿sí? En la interferencia relativa de los equipos nosotros vamos a tener aquí lo que sería que no se encuentre conectado el equipo, que existe una ruptura de cables. Todo esto, por ejemplo, una ruptura de cables o que no se encuentre conectado el equipo, obviamente no nos va a dar un trazado, ¿sí? O que la batería se encuentre baja. Si la batería se encuentra baja, podemos encontrar aquí también lo que serían arritmias en cuanto a la lectura de la frecuencia del corazón, ¿no es cierto? Nosotros en lo que serían las interferencias de origen externo vamos a tener las más comunes, el bypass, una bomba de circulación, ¿sí? Estas dos lo que van a producir, nos van a producir un aleteo auricular. Cuando nosotros vemos que se encuentra realizado un bypass o se encuentra una bomba de circulación, esto va a producirle una errónea lectura en las ondas de un aleteo auricular, que no es lo que tendría y nosotros ya sabemos que es por estas situaciones. Sí, en otro caso, nosotros tengamos al momento de tocar al paciente y lo tocamos con la mano sin habernos puesto un guante de látex, nosotros vamos a formar cierta interferencia en las ondas. Es por ello que se recomienda ponerse guantes de látex. Y por último tendríamos las interferencias eléctricas. Aquí vamos a tener dos. La interferencia del electrocauterio, que este va a producir un corte en cuanto a la lectura, a la producción de las ondas electrocardiográficas, ¿sí? Se van a cortar, no se van a visualizar. Y por último nosotros vamos a tener el dispositivo de descarga a tierra. Como ya mencionamos al principio, si el dispositivo de descarga a tierra no se encuentra colocado en la pierna derecha y no hemos puesto ese dispositivo, va a existir bastantes interferencias en las ondas, que no nos va a permitir visualizar muy bien si se encuentra con algún proceso patológico o no. Es por ello que nosotros debemos tener muy en cuenta la interfaz electrodo-paciente. Consiguiente, nosotros vamos a tener lo que serían las derivaciones polares modificadas, que como les mencionamos, estas derivaciones modificadas nos van a ayudar a identificar también las isquemias y deficiencias de las arritmias o de la conducción. Con ello nosotros tenemos que saber
la nomenclatura, es decir, cada una de esas modificaciones, de estas derivaciones van a tener un nombre. Para nosotros identificar cuáles son, tenemos que sabernos cómo se les nombra. Primero, la primera letra que va a ser la M, y esta M solo va en el caso de que exista una modificación de la derivación. Esta modificación se va a deber en cuanto a su posición, es decir, una posición que naturalmente tiene, adquiere una modificación, y ahí es cuando la letra M va primero. Luego de eso nosotros vamos a tener la letra C. La letra C hace referencia al electrodo central negativo, y es por eso que toma la letra C, porque hace referencia al electrodo central, ¿sí? Nosotros vamos a tener, luego de tener MC, en el caso de que vaya M obviamente, y C, nosotros vamos a hablar sobre la posición, es decir, va a ir una letra con la inicial de la posición, es decir, si va a izquierda le pondríamos la L, ¿sí? En ese orden. Y por último nosotros vamos a tener el número. El número va a ser relación a la posición del electrodo en cuanto a la parrilla costal. Esto va a ser muy similar a lo que serían las derivaciones precordiales. Es decir, si es 1, si es 2, este 1 se correspondería a tal y cual espacio intercostal, y de la misma manera los siguientes números. Con esta manera, con esta nomenclatura y en ese orden que nosotros vamos a ir leyendo, nosotros identificaríamos dónde se encuentran estas derivaciones modificadas, ¿sí? Nosotros, en cuanto a estas derivaciones modificadas, vamos a tener una variedad. Aquí les vamos a dejar una imagen de las derivaciones modificadas que vamos a encontrar, ¿sí? Estas derivaciones modificadas que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener aquí en cuenta que van a ser algunas, pero las principales que nosotros vamos a necesitar van a ser dos, ¿sí? Que serían las siguientes. Muy bien, por último vamos a tener lo que serían las derivaciones bipolares modificadas más importantes. Tendríamos la MCL1 y la MCL5. Aquí aplicaríamos lo que sería la nomenclatura. MC, vamos a saber que hay una modificación del electrodo central negativo, por lo tanto se va a encontrar en lo que sería y L, eso sí se mantiene en la posición izquierda. Entonces se va a encontrar en en el cuarto externo de la clavícula izquierda, ¿sí? Y 1, vamos a ver, esto sí se relaciona con las precordiales, sería en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, ¿sí? Y lo que sería el electrodo diferente colocaríamos en el brazo derecho. Con eso tendríamos la MCL1. Con esta nos va a servir para identificar onda P, complejo QRS, arritmia auricular, bloqueos, y hay que tener en cuenta que esta no vamos a usar en cirugía. Sin embargo, tenemos la MCR5, otra de las más usadas. Recordamos nomenclatura MC, modificación del electrodo central negativo. Este se va a encontrar en el lado derecho, en el tercio externo derecho con la modificación. Y C5, que sería el quinto espacio intercostal y línea anterior axilar, ¿sí? Eso tendríamos la ubicación. Y este nos va a servir para identificar la isquemia anterior. Vamos a utilizar el CS5 muy similar a lo que sería el B5, que puede ser utilizado como un sustituto. Y lo que nos va a servir aquí, esta sí vamos a utilizar en quirófano, ¿ya? Luego de esto, vamos a tener, identificando ya los diferentes electrodos y lo que nos sirve para evaluar a nuestro paciente, vamos a evaluar las arritmias, que nosotros sabemos que esto podemos ver en todos los trazados electrocardiográficos. Pero aparte de ello, nosotros vamos a guiarnos con unas preguntas. ¿Qué va a ser? Primero, la frecuencia cardíaca, si se encuentra dentro de los parámetros normales, si no, es positivo. Si el ritmo se encuentra regular o irregular. Si es regular está bien, si es irregular nos orienta a arritmia. La onda P precede al complejo QRS, si no precede, igual, nos orienta a arritmia o si está ausente. Y por último, el QRS es normal. Si no es normal el QRS, también nos orienta a arritmia. Sabiendo esto, nosotros vamos aquí a preguntarnos si el paciente cursa con algún proceso hemodinámico, teniendo muy presente que cualquier proceso hemodinámico que curse el paciente va a predisponer a que presente una arritmia. De esa manera nosotros hemos evaluado todos los puntos importantes que nosotros debemos conocer en cuanto a la monitorización de la actividad eléctrica del corazón, los que nos va a guiar a tener de manera estable a nuestro paciente e evitar alguna complicación patológica que aborden todo lo que serían patologías cardíacas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la monitorización hemodinámica, en el cual estudia cómo fluye la sangre a través del sistema cardiovascular, ¿no? Consiste en lo que es el corazón y los vasos sanguíneos. También los resultados de lo que son la monitorización hemodinámica nos daría si
si hay suficiente cantidad de sangre o la presión arterial es adecuada, o también podría darnos para ver problemas estructurales del corazón que influyen en su funcionamiento, y también darnos información sobre su ritmo cardíaco. También deberíamos saber cómo funciona una modulación hemodinámica, en el cual utiliza transductores de galgas extensométricas, en el cual son dispositivos que se van a encargar en lo que es en la captación de la presión, tanto de contracción como expansión, mediante un diafragma metálico flexible que va a estar unido con cables eléctricos. Este tipo va a ser una conversión de las presiones venosas, y estos van a convertirlas en una señal eléctrica, en el cual va a ser interpretada en un monitor y posteriormente va a ser dada lectura por un médico. También deberíamos saber los valores normales que podemos encontrar en una modulación hemodinámica, como es la presión arterial media, que es de 93 milímetros de mercurio, o también la presión venosa central, que es de 2 a 6 milímetros de mercurio, la presión arterial pulmonar, que es de 25 milímetros de mercurio en la sistólica y 8 milímetros de mercurio en la diastólica, y la presión de enclavamiento capilar pulmonar, que es de 4 a 12 milímetros de mercurio. También la resistencia vascular sistémica, que es de 900 a 1400 dinas segundo sobre centímetro. También la resistencia vascular pulmonar, que es de 150 a 300 dinas segundos sobre centímetro. Y el índice cardíaco, que es entre 2 a 4 litros minutos sobre metro cuadrado, y también el gasto cardíaco, que oscila entre 4 y 8 litros por minuto. En cuanto a la modulación hemodinámica, podemos encontrar un monitoreo invasivo y no invasivo. En cuanto al no invasivo, podríamos medir lo que es la presión sistólica, diastólica y la media. También podríamos encontrar varios métodos para hacer este tipo de monitorización. Un primer método, que es la de Rivaroxy, fue acuñado por Rivaroxy en 1896 y fue utilizado por primera vez por el médico Harvey Cushing, en el cual se utilizó en una anestesia en una neurocirugía. Bueno, consistía en un manguito inflable, pero sus variaciones de lectura eran un poco erróneas cuando se utilizaba el tamaño incorrecto. Supongamos que el manguito era más angosto, podía dar lecturas falsas altas, y si este manguito era más ancho, podía dar lecturas falsas bajas. También cuando se desinflaba con más rápido, también podría dar lecturas falsas también bajas. También podríamos encontrar otro método, que es la esfingomanometría, en el cual consiste en la utilización de un manguito y también del estetoscopio para auscultar lo que es la arteria braquial, en el cual tiene como propósito
buscar lo que es la presión sistólica y diastólica. También tenemos lo que es y también podía haber fallas de la lectura cuando había arritmias o también una vasoconstricción o también ritmos lentos. La presión automática con manguito, la cual consiste en llevar la presión a de 170 milímetros de mercurio a una presión de 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica, el cual consiste en utilizar un microprocesador, y esta vez a su vez utiliza ciertos algoritmos para calcular lo que es la presión sistólica, la diastólica y la media. En cuanto a la y también cuando este se utilizaba en ciclos menores de 2 minutos, podía ocasionar lo que es una congestión venosa. En cuanto a la sinometría, tenemos que fue aprendido por Recklinghausen, y utilizaba dos manguitos, uno proximal y uno distal. En cuanto al proximal se encargaba de una opresión y el distal se encargaba de captar de lo que eran las oscilaciones arteriales. El único inconveniente en este tipo era cuando el paciente tenía arritmias dismalente o vasoconstricción o hipovolemia. En cuanto a la plethysmografía, en el cual se encargaba de la medición de la presión del flujo sanguíneo arterial de lo que eran de los dedos de la mano, tenían inconvenientes cuando había lesiones isquémicas o neuronales. También había una falla en la lectura cuando había vasoconstricción, por eso en altas dosis de vasopresores este era contraindicado. En cuanto al Doppler, tenía una falencia en cuanto a la medición de lo que es la presión arterial media y lo que era la sistólica. Y la tonometría transcítica consiste en literalmente aplastar una estructura con presión, y esa presión llevará a una presión interna. Y si se usaba en periodos largos de tiempo, podía ocasionar lo que son isquemias o una compresión de los filetes. Ahora vamos con el mantenimiento pasivo, en el cual nos va a dar un resultado más veraz, ya que sería a nivel de la arteria, en cual puede ser presiones a nivel de la arteria radial, la femoral o previa, también la braquial o occipital. Las complicaciones más importantes que podemos encontrar es la complicación de trombosis, en cual es alta, pero no deja secuelas y normalmente se canaliza rápido. En pacientes que sean diabéticos tienen riesgo, y también que pacientes que tengan una enfermedad vascular periférica y que el test de Allen haya salido positivo, es una contraindicación que este tipo de funciones arteriales. También otra complicación puede ser el sangrado en cuanto cuando se realiza lo que es la técnica de transección, en la cual puede quedar una perforación de lo que es la pared posterior y puede producir lo que es un pequeño hematoma. En cuanto a la medición de la presión venosa central, diríamos que es un sistema que utiliza para medir la precisión de la aurícula derecha, y también va a estar asociado lo que es el volumen circulatorio. Este se puede realizar con la función de la vena yugular, tanto externa como interna, la subclavia, la basílica y la femoral.
En cuanto al catéter de la arteria pulmonar, el cual se utiliza la técnica de Swan-Ganz o el catéter de Swan-Ganz, este se utiliza para pacientes críticos con enfermedades ya sean sistémicas o también cardiopatía, o también que esté incluido un riesgo hemodinámico. En este catéter de arteria pulmonar podríamos tener resultados de lo que es para tener los resultados de la presión arterial pulmonar, la presión capilar pulmonar, la presión venosa central, también el gasto cardíaco, y también podemos ver lo que es la temperatura sanguínea. En cuanto a las complicaciones de este catéter de Swan-Ganz, sería las más frecuentes, que pueden ser que desarrollen arritmias o defectos también de la conducción, hemorragias endobronquiales, o también puede llegar a ser un infarto pulmonar. En cuanto al gasto cardíaco, se suele utilizar el método de SIG, en el cual el oxígeno va a quedar como indicador, va a diferenciarse, o va a ser la diferencia con la diferencia atravenosa, y esta se va a estimar a la oxigenación arterial, y esto se va a estar con el contenido del oxígeno en sangre, de lo que es el oxígeno en sangre de venosa mixta. En el monitoreo de la profundidad de la anestesia, definimos a la anestesia general como un estado de inconsciencia, analgesia y relajación muscular, la cual induce al sueño anestésico, y esta va a comenzar por la sedación y termina con la depresión del sistema nervioso central. Cada nivel de estos va a representar una profundidad según ciertas técnicas de medición. Por ejemplo, el electroencefalograma, que se podría considerar como un valor absoluto. En la profundidad anestésica práctica, esta es en la que la interacción de estos dos elementos, es decir, del estado del sistema nervioso central y el estímulo doloroso que se presenta, esta va a dar como resultado unas condiciones quirúrgicas adecuadas. Por ejemplo, las condiciones caracterizadas por la ausencia de movimientos musculares que no van a ser deseados, la ausencia de cambios cardiovasculares significativos, al igual que la ausencia del recuerdo. Tenemos a la concentración alveolar mínima, la cual se le conoce como CAM. Esta es la concentración alveolar mínima de un agente inhalatorio, y cuando se alcanza esta, solo el 50% de los pacientes se va a mover durante la incisión cutánea. Desde el punto de vista práctico, la persona que está manejando la anestesia necesita saber de qué manera alcanzar la concentración lo más rápidamente posible. El concepto de CAM se ha ampliado para incluir otros parámetros clínicos, como elementos de medición, por ejemplo, el CAM despierto, que se refiere a la concentración alveolar de un agente vinculada con la respuesta apropiada a la orden de abrir los ojos al finalizar la anestesia. Otra definición de CAM es el CAM de intubación. Este va a aludir a la concentración alveolar que previene la tos y el movimiento durante la laringoscopía. Tenemos a los signos autónomos de la profundidad de la anestesia. Aquí vamos a encontrar a la respuesta de orientación, en donde esta va a estar relacionada con un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la impedancia eléctrica cutánea. Aquí también tenemos a la reacción de alarma del paciente, que se caracteriza por lo general por hipertensión, taquicardia, un aumento de la ventilación, vasoconstricción intensa en las áreas cutáneas, renal y esplénica, así como en la liberación de la hormona ACTH, renina y adrenalina. Durante este procedimiento quirúrgico, los estímulos nociceptivos que van a ser originados en el campo quirúrgico van a generar unas respuestas cardiovasculares que son proporcionales a ellos en función de la profundidad de la anestesia. En el transcurso de algunos
procedimientos quirúrgicos, la manipulación de ciertas estructuras anatómicas pueden producir cambios cardiovasculares intensos, que van a estar estos conectados con cambios moderados en el electroencefalograma. En neurocirugía, este fenómeno es típico durante, por ejemplo, la risotomía, que esta va a ser solo si es selectiva por espasticidad. También la cirugía alrededor del trigémino o la dura madre, la cirugía alrededor del hipotálamo y también la cirugía en la fosa posterior. En todos estos casos, los cambios en el electroencefalograma van a ser detectables. Sin embargo, no sugiere que la anestesia sea tanto muy superficial. Dentro de otros indicadores autónomos, aquí aparece el lagrimeo, el cual es un signo clásico de la anestesia superficial. Este se va a observar con frecuencia después de la intubación endotraqueal, durante la emergencia de la anestesia. Este también es un signo que no es práctico para monitorear niveles más profundos de la anestesia. La motilidad esofágica también ha sido utilizada como índice de nivel de anestesia. La actividad propulsiva del esófago va a responder a la presencia de comida en la faringe. En la anestesia superficial se enlaza las degluciones reflejas, las contracciones esofágicas, que son detectables con monitores de la presión intraesofágica. No hace mucho se ha revaluado otro signo autónomo que es ya utilizado por Gödel, que es la dilatación pupilar. Este está bajo el control simpático y parasimpático. Tenemos también a la respiración y la profundidad de la anestesia. Los efectos respiratorios van a ser producto de la interacción entre el efecto directo de los agentes farmacológicos sobre el control respiratorio y también la acción de centrar los estímulos nociceptivos que van a llegar por la formación reticular. La introducción de la máscara laríngea va a generar un resurgimiento del interés en el manejo anestésico con respiración espontánea. Aquí se prefiere la respiración controlada, ya que los pacientes son paralizados para mejorar condiciones quirúrgicas. Son hiperventilados o colocados en una posición que afecta mucho a la mecánica respiratoria. Además, pues la anestesia general va a ejercer efectos que son muy marcados sobre la mecánica de la caja torácica debido a la acción diferencial sobre los músculos inspiratorios y expiratorios que vamos a utilizar en este momento. También los pacientes que respiran espontáneamente van a experimentar un empeoramiento en la distribución de la ventilación y la perfusión. Aquí se va a producir un riesgo de hipoxemia que no solo va a producir estos cambios, sino que también va a influir en la anestesia, en especial en la inhalatoria, ya que va a entorpecer la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En la transición a la anestesia, aquí van a estar los cambios somáticos y autónomos, ya que el paciente se encuentra inconsciente. Lo más común es que se acepte que la inconsciencia se produce el momento en el que el paciente va a dejar de presentar una respuesta motora voluntaria a una orden verbal. También un problema que se presenta con esta definición es que existe la posibilidad de que un paciente se encuentre despierto y no responda por falta de atención o porque no haya escuchado. Y no por falta de conciencia. Esta situación ha motivado a las personas a la búsqueda de otros signos de profundidad para poder confirmar esta inconsciencia, por ejemplo, la desaparición del reflejo palpebral o del reflejo corneano. Dentro de la sedación, esta es una transición a la inconsciencia en donde va a incluir etapas en las que la calidad de la respuesta motora a una orden verbal, como les mencioné anteriormente, se va a perder de manera progresiva. Aquí pues la prueba que comúnmente se utiliza para determinar esto es
la medición de la respuesta de una orden verbal. Entre las pruebas que se utilizan por lo general para comprobar esto es la escala de Glasgow, la escala de sedación de Ramsay y la escala OAA-S. Esta es la más empleada por los anestesiólogos. En esta escala se conocen 6 grados. Hablamos de grado 5 cuando el paciente se encuentra despierto y que responde con rapidez a una orden que se le formula con la voz normal. Hablamos de los grados 4 y 3 cuando aluden a una respuesta lenta a una orden formulada en voz alta. También hablamos del grado 2 cuando identifica al paciente que responde en forma deficiente, cuando se le sacude el hombro, por ejemplo, pero no responde a la voz. Hablamos del grado 1 cuando el individuo no responde a los 2 estímulos anteriores, y por último hablamos del grado 0 cuando se ubica al paciente que no responde a un estímulo doloroso. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Mita y yo les voy a hablar acerca de la monitorización de la función neuromuscular de los pacientes anestesiados. Es de suma importancia lo que es la monitorización adecuada de la función neuromuscular en pacientes anestesiados, ya que a través de ella vamos a disminuir las tasas de morbi y mortalidad en los pacientes, así como también optimizar los cuidados perioperatorios. Se considera que la monitorización de la función neuromuscular, tanto para el médico como para el paciente, va a permitir que se realicen con mayor comodidad varios tipos de procedimientos. Ya. La monitorización neuromuscular es de suma importancia y se debe realizar, ya que a través de ella podemos verificar la correcta administración de lo que son relajantes musculares, así como también diferenciar algunos tipos o niveles de los bloqueos neuromusculares en los pacientes, así como también se va a realizar la evaluación de la evolución del paciente antes, durante y después de la administración de los relajantes musculares. Vamos a hablar de 3 temas importantes dentro de lo que es la monitorización neuromuscular. Dentro de ellas tenemos los métodos de monitorización, los tipos de estímulos y los métodos de registro. Dentro de los métodos de monitorización tenemos 2, que son métodos clínicos y métodos instrumentales. Cabe recalcar que para valorar el método clínico se debe realizar una evaluación previa al paciente, es decir, cuando el paciente no se encuentre con relajantes musculares, y se va a comparar o se va a relacionar las respuestas cuando al paciente ya se le haya administrado lo que son los relajantes musculares. En lo que es el método clínico, se va a pedir al paciente que realice la elevación de la cabeza o de la pierna por 5 segundos. Se va a pedir que realice movimientos musculares, se va a pedir que realice presión en la mano y también una mordida a nivel de la lengua. Esto con el fin de valorar si es que el paciente, después de utilizar los relajantes musculares, está recuperando su percepción en cuanto a los estímulos. También de manera indirecta podemos valorar lo que es la función neuromuscular a través de la espirometría. Se dice que se valora el volumen corriente, el cual debe ser mayor o igual a 5 milímetros por kilogramo de peso. También una capacidad vital que debe ser mayor o igual a 20 milímetros por kilogramo de peso, y una fuerza inspiratoria mayor o igual a 4 centímetros de agua. Estos valores deben ser predominantes en pacientes que están saliendo de la anestesia y recuperando la percepción de los estímulos. Tenemos el otro método, que es el método instrumental. Aquí se va a realizar a través de una neuroestimulación, en donde se va a dar una estimulación eléctrica a un nervio motor periférico. Generalmente esta estimulación eléctrica va a viajar por las fibras nerviosas hasta llegar a la unión neuromuscular,
en donde va a actuar para la contracción del músculo. Sus características son que la estimulación eléctrica tiene diferente duración, intensidad, frecuencia y va a estar expresada por el Hertz, que es la cantidad de estímulos que se van a producir o se van a registrar durante un segundo. Existen ciertos tipos de ventajas en cuanto a lo que es el método instrumental. En este suele ser mucho más específico a diferencia del método clínico. Aquí podemos diferenciar diferentes tipos o niveles de los bloqueos neuromusculares y también a través de este método podemos predecir o este nos permite predecir la recuperación del paciente. Ya, en cuanto a los diferentes tipos de estímulos, tenemos 5 tipos de estímulos. El primero es un estímulo simple, es decir, como su nombre lo dice, es un solo estímulo. Y aquí se va a aplicar una frecuencia de 0.1 a 1 Hz, que significa que se puede aplicar un estímulo en un segundo o 10 estímulos en un segundo. En esta gráfica podemos decir que, por ejemplo, cuando no existe la aplicación de los relajantes musculares, el paciente tiene una percepción de estímulo alta. Sin embargo, cuando la acción de los relajantes musculares va aumentando, la percepción de los estímulos va bajando hasta desaparecer, llegando a un punto en donde el paciente no responde a ningún estímulo. En este lapso se pueden realizar varios procedimientos como la intubación o la extubación de un paciente. A medida que pasa el efecto de los relajantes musculares, aquí va a ir el paciente recuperando su percepción hacia los estímulos hasta llegar a un punto normal. Cabe recalcar que en el estímulo simple hay que realizar una respuesta de control, es decir, hay que realizar un estímulo al paciente antes de administrarle los relajantes musculares y después de realizar y otro estímulo después de administrarle los relajantes musculares para tratar de relacionar que se ha llegado o se ha recuperado la percepción del estímulo normal. Podemos decir que en este tipo de estímulo no se van a diferenciar los niveles de bloqueo neuromuscular. Tenemos el tren de 4 estímulos, el cual tiene una frecuencia de 2 Hz. Aquí, el tren de 4 estímulos quiere decir que van a existir o se va a administrar 4 estímulos idénticos y que se van a administrar al mismo tiempo, y se espera también 4 respuestas. Aquí se valoran 2 puntos importantes como es el TOC-C y el TOC-R. El TOC-C va a valorar o va a verificar el número de respuestas que tiene el paciente con respecto a los estímulos. Se dice que si del paciente de los 4 estímulos que ha recibido tiene 3 respuestas, podemos decir que el paciente presenta un bloqueo muscular del 75%. Cuando el paciente de los 4 estímulos presenta 2 respuestas, podemos decir que tiene un bloqueo muscular del 80 al 85%. Cuando del paciente de los 4 estímulos presenta una respuesta, podemos decir igual manera que existe un bloqueo del 90 al 95%. Pero cuando de los 4 estímulos que se le realizan al paciente, el paciente no responde a ninguno, no tiene ninguna respuesta, podemos decir que el paciente se encuentra en un bloqueo profundo. Ya, también el otro valor es el TOC-R, el cual va a medir la relación del primero y del cuarto estímulo. Esto generalmente se encuentra mayor diferencia en lo que son los relajantes musculares no despolarizantes, ya que estos no son competitivos y van a ir ejerciendo su acción de manera paulatina. Este también nos va a ayudar a evaluar lo que es la recuperación del paciente. Tenemos el estímulo tetánico, el cual va a tener una frecuencia de 20 a 100 Hz. También nos va a ayudar a establecer lo que es el tipo o el nivel del bloqueo neuromuscular. También el nivel o la fase en la cual se encuentra el bloqueo neuromuscular, y nos va a ayudar a descartar lo que es una relajación residual.
Tenemos también el estímulo denominado conteo postetánico. Generalmente este es de uso exclusivo, se recomienda usar solamente cuando el paciente se encuentra en un bloqueo profundo, es decir, de los estímulos que se realizan el paciente no presenta ninguna respuesta. Aquí se van a apreciar estímulos simples pero de manera repetitiva y también se va a monitorizar el número de respuestas que presenta el paciente. También este tipo de estímulos nos ayuda a predecir el tiempo de recuperación del paciente. Por último tenemos el estímulo denominado doble ráfaga. Aquí se van a aplicar dos estímulos tetánicos idénticos de una intensidad o frecuencia de 50 Hz, pero estos van a estar con una diferencia de tiempo de 0.75 segundos. Generalmente en este tipo de estímulo lo que se va a buscar es una respuesta máxima, es decir, una respuesta al 100%. Tenemos también, dentro de los temas más importantes, los métodos de registro. A través de ellos vamos a registrar las respuestas musculares evocadas después de un estímulo. Para esto tenemos dos tipos de métodos, el método subjetivo y el método objetivo. El método subjetivo generalmente se va a basar en lo que es la clínica, es decir, aquí el médico va a valorar a través de la vista y el tacto y a través de lo que es lo que el paciente realiza o a lo que el paciente responde. También, como dije, se puede valorar de manera indirecta lo que es a través de la espirometría. Y el otro tipo de método de registro es el método objetivo. Esto lo vamos a realizar a través de la mecanomiografía, que nos va a ayudar a valorar la concentración isométrica. Aquí el estímulo se va a registrar o la señal se va a registrar siempre y cuando exista una presión, es decir, una tensión de 200 a 300 gramos de precarga. Es ahí en donde se va a registrar lo que es la señal eléctrica. También tenemos la electromiografía, que nos va a ayudar a evaluar la respuesta muscular adecuada. Y también nos ayuda a ver si existe algún tipo de disfunción nerviosa, disfunción muscular o problemas en lo que es la transmisión del impulso nervioso. Y por último tenemos la acelerometría, que nos va a ayudar a lo que es la aceleración isotónica en respuesta a un estímulo. Podemos concluir que la monitorización neuromuscular es de suma importancia, ya que a través de ella vamos a valorar lo que es la función de los relajantes musculares y también a través de ella podemos decir que se pueden realizar diferentes tipos de prácticas con el fin de precautelar la vida del paciente. Muchas gracias.